Antes de comenzar quería decir que este fanfic no es mío. Comparto esta historia sacada de Archive of Our Own publicada por Zero-Aven. De todas maneras dejaré todos los créditos en los comentarios. Espero disfruten este fanfic. Capítulo 4. Algo huele a podrido en el estado de Lugunica. Resumen. En este capítulo, Subaru descubre que está en una nueva partida, que incluso los anarquistas impulsivos pueden ser reinas, y que no sería un mundo de fantasía sin un consejo ineficaz de ancianos. Además, alguien recibe una paliza que casi le mata, pero Subaru no se entera de eso. Notas del autor. Bueno, una vez más decidí escribir todo esto en un solo día. Más largo de lo que esperaba, ya debería saberlo a estas alturas, pero más corto que el capítulo anterior. Espero que lo disfrutes. Y así, el Santo de la Espada explicó la verdad, al menos una versión resumida de ella. Explicó cómo conoció a Subaru Natsuki años atrás, de forma muy similar a cómo se habían conocido el día anterior. Cómo Subaru Natsuki ayudó a salvar a la chica que se convirtió en reina. Cómo se humilló a sí mismo en la capital, pero luego organizó la caída de uno de los arzobispos del pecado y una de las grandes bestias, la ballena blanca. La ballena blanca era la misma criatura que mató a mi abuela. Reynard se agarró las rodillas con fuerza y se tomó un segundo para recomponerse antes de decir esto. Subaru lo miró y asintió lentamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Eso es mucho, parece que aún no has terminado. Reynard asintió y explicó cómo se decía que había derrotado al Gran Conejo, el segundo de los tres grandes monstruos. Cómo fue la clave para salvar la serie Watergate de Pristella y para la caída del arzobispo de Grid. Y entonces... Reynard ensayó esto varias veces, pero ahora las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué pasó?, preguntó Subaru. Tú, moriste. Reynard suspiró. Subaru lo miró fijamente. Él no me lo está contando todo. No puede ser, o es que mi regreso por la muerte es un nuevo poder. Una barrera de seguridad, ya que la primera vez la fastidié. Tengo que hacerle algunas preguntas. ¿Cómo lo hice? Suponiendo que cuando dijiste que no tenía un gran poder físico ni mágico, te basaste en mi antiguo yo. Subaru dio un salto. Reynard asintió con la cabeza. Sí, y tu puerta parece ser de la misma calidad. Subaru suspiró. ¿Cómo fui capaz de hacerlo entonces? Eras un estratega. Lo planeabas todo, siempre parecías tener la respuesta correcta, eras capaz de descubrir los poderes y debilidades del arzobispo, explicó. A decir verdad, tu instinto y tu habilidad para planificar se consideraban tus habilidades más famosas. Subaru asimiló las palabras, que confirmaban ciertas cosas, pero no eran lo que quería oír porque. Así que morí. Probablemente morí muchas veces. Morí 3 veces solo por lidiar con unos asesinos de 3 al cuarto. Pero, ¿estos tipos del arzobispo del pecado? ¿Esas grandes bestias mágicas? Yo. Subaru temblaba mientras lo pensaba. El chico todavía quería ser un héroe, pero debía haberla cagado de verdad para no reaparecer. ¿Quizás hay un límite? Pero no. Morí 3 veces en un día y Rain dice que estuve aquí durante un año. Me pregunto cuántas veces morí para convertirme en un héroe. Se quedó mirando fijamente el rostro de Rain, su expresión vacía. Bueno, al menos eso explica lo de Rain y Julie. Supongo que era su amigo. Pero mencionó que Julius me pegó una vez por comportarme como un idiota. Bueno, puedo superarlo si yo era. Subaru se recostó en la cama y se quedó mirando al techo. Oye, Rain, esto es muy importante, pero, ¿hubo algo especial en mi muerte? Preguntó Subaru. ¿Especial? Preguntó el Santo de la Espada, confundido. ¿Me mató algún tipo de poder especial? ¿Algún tipo de arma maldita? ¿Algún tipo de hechizo que, no sé, me borra del universo? Reynard parpadeó. Subaru, no creo que. ¿Puedes decirme simplemente si sí o si no? Reynard se reprendió mentalmente por llevar a Subaru por ese camino. No especialmente. ¿Cómo Fuego, dijo Reynard secamente. Subaru hizo una mueca y dejó escapar un suspiro. De acuerdo, es justo. Parece una mala forma de morir. ¿Hubo algo inusual en ello? Reynard volvió a mirar fijamente a Subaru. Varias personas, incluyéndote a ti, estabais bajo una maldición del arzobispo de la Gula cuando moristeis. Subaru lo pensó y asintió con la cabeza. ¿Puedes contármelo? Reynard se tensó y lo miró fijamente. No del todo, interfirió con los recuerdos, así que ese momento es confuso.
Cuando Subaru miró a Reynard a los ojos, sintió la repentina necesidad de no hacer más preguntas. Oh, supongo que eso lo hace difícil de entender. Está bien entonces. Subaru se encogió de hombros. Reynard sonrió al ver cómo se iluminaba la expresión de Subaru. Internamente, se declaró a sí mismo un monstruo por lo que acababa de hacer. Después de todo, acababa de usar la protección divina del cambio mental en su amigo. Solo un poco. Solo para retrasarlo hasta que Subaru estuviera listo. Subaru volvió a sumirse en sus pensamientos. Quizás la maldición interfirió. Eso podría ser. Quizás no soy inmune al daño del alma o algo en mi mente desencadena el efecto. Si mis propios recuerdos estaban confusos, quizás tengo que recordar que puedo regresar mediante la muerte para que funcione. Pero entonces, ¿no habría funcionado la primera vez? ¿O es esa la excepción? Sacudió la cabeza. No quiero probar ninguna de estas cosas. ¡Ja! Bueno, es mucho que asimilar, obviamente. Reynard se levantó lentamente. Si necesitas estar solo un rato, entonces. ¿Te importa si te hago algunas preguntas más? Interrumpió Subaru al santo de la espada. Si lo deseas. Responderé lo que pueda. Subaru lo pensó. Bueno, quizás solo una. ¿Qué pasó después de mi muerte? Reynard miró fijamente al chico y luego suspiró. Muchas cosas salieron mal, muchas cosas. A continuación, se dio la vuelta. Te dejaré solo. Reynard salió de la habitación, dejando a Subaru solo con sus pensamientos. Subaru se quedó mirando al techo. Dejó que las palabras de Reynard calaran en su mente mientras reflexionaba sobre todo lo que le había dicho. Así que, esta es mi segunda oportunidad. Debo haberla cagado bien para que me hayan borrado la memoria. Él y Julie parecían muy tristes. Supongo que se sentían culpables por mi muerte. Se dio la vuelta en la cama y bostezó. Pero he vuelto. Lo que significa que mi trabajo es arreglar las cosas. Sí, si todo se vino abajo cuando morí, entonces tendré que arreglarlo. Entonces Subaru recordó sus muertes. La sensación de que su carne era destrozada, de que su garganta se llenaba de sangre. Sintió que su cuerpo temblaba mientras una náusea le revolvió el estómago. Probablemente morí muchas veces. Probablemente moriré muchas veces, pero... tembló, mordiéndose el labio mientras soltaba una risa seca. Supongo que soy más un héroe del tipo comandante de juegos de táctica que del tipo elegido superpoderoso o algo así. Sus dedos se cerraron en un puño antes de relajarse. Todos contarán conmigo. Todos esperan que sea un héroe. Puedo hacerlo, ¿verdad? Reynard condujo a Subaru a través del Palacio Real. Subaru se vio obligado a cambiarse y ponerse otra ropa, así como una capa que ocultaba los detalles exactos de su rostro. Reynard permaneció al lado de Subaru, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. El santo de la espada mantenía una cautela absoluta, no quería arriesgarse a otro fracaso. Entonces, ¿la conozco? ¿O ella me conoce a mí? ¿No se sorprenderá? Preguntó Subaru. Reynard negó con la cabeza. Ya le avisé y le envié un mensaje. No iremos a la sala del trono, sino a un salón privado. Las únicas personas presentes serán 2 criadas que solían trabajar en mi mansión. ¿Se puede confiar en ellas? De acuerdo, bueno, sí, tiene sentido, comentó Subaru mientras lo conducían por el palacio. Había un aire tranquilo. Subaru esperaba que un palacio como este estuviera lleno de vida, o al menos se viera un poco más presentable. Cierto, empiezo a pensar que mis impresiones del mundo de fantasía oscura eran acertadas. Aunque me pregunto si la última vez era diferente. El palacio era, en muchos sentidos, como una tumba para el reino en su conjunto. Los guardias y caballeros que patrullaban sus terrenos permanecían en silencio, con expresiones sombrías en sus rostros. Los sirvientes y criadas que se ocupaban de sus tareas no eran mejores, simplemente cumplían con sus obligaciones como autómatas sin vida. Todos mantenían a distancia entre ellos, recelosos de quien podía ser enemigo o amigo. Las heridas de la guerra civil aún estaban frescas y, en muchos sentidos, el reino seguía sumido en un periodo de conflicto civil. Todos eran fríos, distantes y desconfiados con los que les rodeaban. Cuando la gente hablaba en voz alta, solo era lo que se les exigía decir, el cumplimiento de un protocolo que ya muy pocos respetaban, incluida la reina. Cuando hablaban de otra manera, eran susurros silenciosos que contenían rumores y conspiraciones. Algunos buscaban ascender en la escala del caos que aún imperaba en el reino. Otros intentaban cumplir con lo que consideraban sus obligaciones lo mejor que podían. Otros simplemente buscaban sobrevivir. El santo de la espada llegó a una sala custodiada por 2 caballeros.
Vengo a ver a su majestad, con un invitado que ella misma ha solicitado, dijo a los dos caballeros. Subaru notó que Reynard ahora usaba el mismo tono sin vida que había usado al principio, antes de ver quién era él en el callejón. Supongo que Rein era así con todo el mundo. Los guardias miraron a Reynard y luego miraron a Subaru, que estaba encapuchado y no se le veía. El invitado debería. No será necesario. Ya me he identificado. Los guardias miraron a Reynard. ¿Será eso un problema?, preguntó Reynard. Creo que la reina quería discreción. En cuanto al asunto, ella no estaría contenta contigo por obligar a nuestro invitado a revelar su identidad antes de tiempo, y no le importaría que yo tuviera que entrar a la fuerza por ello. Los ojos de ambos caballeros se abrieron un poco, pero se hicieron a un lado. Muy bien, puedes traerlo. Subaru miró a Reynard. No creía que Rein fuera el tipo de persona que lanzara amenazas. Aunque sonaba un poco rígido. Quizás era solo, ¿por mi culpa? No, eso no puede ser. Los condujeron a un salón real. Aunque estaba escasamente decorado, había espacios vacíos en las paredes donde cabría esperar cuadros o pinturas. Sin embargo, Subaru se dio cuenta de que había señales de que las paredes habían sido pintadas recientemente y reparadas en varios lugares. También había algunos fragmentos de cristal de algo que se había roto y que permanecían en el suelo, a un lado. Como si esta habitación y lo que había en ella hubieran sido dañados varias veces y reparados. En cuanto a los ocupantes de la habitación, Subaru vio a dos chicas, gemelas que trabajaban como sirvientas, que se mantenían apartadas, observándolo en silencio. Y una chica soltera que Subaru supuso que era la reina, que se puso de pie tan pronto como él entró. Parecía tener más o menos la misma edad que Subaru, era más o menos tan alta como él, quizá un poco más baja. Tenía una complexión menuda, pero notablemente poderosa. Lo más llamativo de ella era su cabello dorado y sus ojos carmesí. Si no fuera por la corona amarilla que llevaba en la cabeza, Subaru no la habría considerado del tipo de persona que podría ser reina. No iba, exactamente, vestida para el papel. Aunque llevaba una blusa negra algo majestuosa, esta dejaba. Tenía el estómago al descubierto, aunque llevaba un chaleco dorado de aspecto regio. También llevaba pantalones largos negros. Lo más regio, además de la corona, era una larga capa azul con un pequeño ribete naranja que parecía fuera de lugar. En general, parecía una persona algo normal que intentaba mantener un normal, como fuera posible a pesar de ser la reina. La corona no parecía pesada sobre su cabeza, sino más bien fuera de lugar. Como si no debiera llevarla puesta. Como si ni siquiera la quisiera. Sus ojos carmesí se clavaron en los de Subaru y lo miró con sorpresa. Majestad. Soy Subaru Natsuki, a su servicio. Decidió adoptar una de sus poses características. Quizás no fuera una buena idea hacerlo delante de una reina, pero parecía que ella apenas quería ser reina. Hermano mayor, o, simplemente hermano, supongo. Ella parecía realmente sin palabras, mirándolo fijamente. Ah, sí, eso me han dicho. Le resultaban incómodas esas palabras viniendo de una chica que debía de ser un poco mayor que él. Ella corrió hacia él, tiró la corona que no le quedaba bien a un lado y lo abrazó con fuerza y bastante energía. Ah, has vuelto. De verdad has vuelto. Aunque hayas vuelto. Lo abrazó con fuerza. Ella no era una caballera como Reynard Julius. Y, a diferencia de ellos dos, no desempeñó ningún papel real en su caída, aparte de la inacción, aunque ella no sabía nada. Así que, claro, también se enfureció consigo misma y se culpó a sí misma, pero culpó a todos los demás mucho. Más. Se enfureció contra el reino en su nombre. Y en sus mejores días le importaba un comino la etiqueta de la reina. Así que lo envolvió en un abrazo sin vergüenza ni moderación. La chica simplemente echaba de menos al chico al que consideraba un querido amigo. Ah, sí. Aunque, para mí esta es la primera vez que nos vemos, ¿sabes? Hizo una pausa, dio un paso atrás y se secó las lágrimas que se le habían escapado. Sí, lo siento. Es que me he emocionado un poco. Suspiró y negó con la cabeza. Subaru se rió y negó con la cabeza. Ah, lo entiendo, lo entiendo. Sí, probablemente sea mucho, sinceramente, yo también estoy tratando de asimilarlo. Ella dio un paso atrás y lo miró de arriba abajo. Sí, pero, ¿cómo? ¿Cómo has vuelto? No me preguntes, Subaru se encogió de hombros. Iba de camino a casa cuando me arrastró a esta ciudad. ¿De camino? Claro, no eres de este mundo. Eso es, va a ser raro acostumbrarse a eso. Subaru ladeó la cabeza. Ah,
¿No os lo dije la primera vez? Durante un breve instante, Felt lanzó una mirada despectiva a Reynard, que retrocedió arrastrando los pies. Nos enteramos después de los hechos, por un diario que, lamentablemente, no sobrevivió a la guerra civil. Comentó Reynard. Oh, eso tiene sentido. Bueno, tal vez eso facilite las cosas esta vez. Dudo que alguien me hubiera creído la primera vez. No, eras lo suficientemente raro como para que tuviera sentido. Ella le sonrió. Entonces, ¿Rain te trata bien? Sí, me refiero a parte de los asesinos que intentaron matarme, ¿sabes? Pero es lo que hay. Subaru se rió, frotándose la nuca. Felt parpadeó varias veces y miró a Reynard. Rain, ¿de qué está hablando? Reynard carraspeó. Yo, te dije que teníamos que ocuparnos de una amenaza para la mansión y que iba a estudiar cómo mejorar la seguridad, ya que habíamos pasado un susto. Ella lo miró con ira. Pero no dijiste que eran asesinos. Lo miró con ira y se abalanzó sobre él. Sus dedos se crisparon mientras apretaba los puños, como si estuviera lista para golpearlo. Reynard la miró y exhaló un profundo suspiro. Pido disculpas por no haberme expresado con claridad, Majestad. Ella lo miró con ira. Oye, ¿estás bien? Preguntó Subaru, rompiendo la tensión mientras miraba a los dos. Felt se volvió hacia él, su expresión se suavizó y exhaló un profundo suspiro. Sí, hermano, estoy bien. Rain estaba siendo tonto otra vez. Bueno, no pasa nada. Estoy bien. Se señaló a sí mismo. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Rain, ¿qué vas a hacer al respecto? O voy a tener que enviar a algunos caballeros para que protejan la mansión Astrea. Quizás unos cuantos. No sabemos por qué fueron a por él tan pronto después de su llegada, ni siquiera quiénes son. Ella miró a Reynard y le lanzó una mirada fulminante. Reynard ni siquiera necesitó usar sus protecciones divinas para saber lo que ella estaba pensando. Sabes perfectamente quiénes son. Reynard suspiró e inclinó la cabeza. Si lo desea, Alteza, puedo llevar a cabo la investigación yo mismo. Ella se apartó de él. Al menos busca a alguien que sea capaz. Joder. Quiero que alguien pague por esto. Entendido, dijo él, inclinándose. Subaru no dijo nada, pero siguió mirando fijamente a la joven reina. De verdad que no tienes por qué preocuparte por mí. De verdad. Felt refunfuñó y le agarró la mano. Bueno, siéntate, quiero saber qué piensas hacer. Subaru se encogió de hombros. Sinceramente, todavía estoy intentando aclarar mis ideas. Ella le sonrió, era una sonrisa cálida y sincera. Bueno, solo dinos lo que necesites. ¿De acuerdo, hermano? Él le devolvió la sonrisa y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Te lo haré saber. Ella se rió, una risa sincera al ver su rostro sonriente. Reynard observó la escena con una suave sonrisa, mientras dejaba que la idea volviera a su mente de que tal vez todo saldría bien. Mientras Felt y Subaru seguían hablando, Subaru le preguntó a Felt cómo era ser reina, mientras que Subaru también tenía que pensar en cuáles serían sus planes para el futuro. Aunque, sinceramente, aún no lo sabía. La discusión se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Felt miró con ira hacia la puerta. Váyanse. Estoy ocupada. Majestad, es un mensaje del Consejo de los Sabios, solicitan su presencia. Que te den. Y su mano se disparó como un rayo y agarró un vaso que había cerca. Este salió volando por la habitación y se estrelló contra la puerta, detrás de la cual se encontraba el mensajero. Insisten. Tiene que ver con su invitado, explicó el mensajero. Subaru parpadeó. ¿Yo? Felt gruñó ligeramente. ¿Cómo coño saben eso? Murmuró para sí misma antes de levantar la vista hacia Reynard. Reynard hizo una mueca y suspiró, sacudiendo la cabeza. Supongo que un simple manto de ocultación no fue suficiente para ocultar su identidad. O eso, o el Consejo de Sabios ya ha sido informado a través de sus propios informantes. Así que fuiste descuidado. Ella lo miró con ira. Lo siento. Él se inclinó, de forma robótica pero arrepentida. Oye, no seas tan dura con Reynard, Felt. Subaru le puso una mano en el hombro. Ella se giró bruscamente y levantó la mano para golpear a la persona que se atrevía a intentar calmarla. Pero se quedó paralizada en mitad del movimiento al ver que Subaru se encogía y se protegía la cara, preparado para recibir el golpe. Oh, lo siento, hermano. Lo siento, hermano mayor. Es que... Suspiró. Apoyó las manos en su regazo,
y toda su ira desapareció de la superficie, retirándose a lo más profundo de su alma. Ahora tenía el rostro marcado por la depresión y el rechazo, como una chica que estaba totalmente perdida. Rain, ve a ver qué coño quieren. Reynard la miró fijamente durante un momento y se inclinó. Como desee, Majestad. Se giró hacia la puerta para hablar con el mensajero. Subaru miró a la reina, que no encajaba en su papel. Oye, supongo que tienes mucho entre manos, ¿no? No debe de ser fácil convertirse en reina en medio de una guerra civil, ¿verdad? Le preguntó, adoptando un tono cariñoso mientras le daba una palmada en el hombro. Sí, ha sido duro. Pero tengo que hacerlo, ahora no hay nadie más para ese trabajo, murmuró. Bueno, no sé muy bien qué puedo hacer, pero pídeme cualquier cosa y estaré ahí. Sonrió y se señaló a sí mismo con el pulgar. Felt soltó una risa seca. Sí, ¿eso dirías? Reynard cerró la puerta y volvió junto a ellos. El Consejo de los Sabios ha solicitado tu presencia y la de Subaru Natsuki. Felt frunció el ceño. Claro que lo harían. Tú también vienes. No confío en que no intenten algo. Reynard la miró fijamente. ¿Crees que ellos? He dicho que no confío en esas serpientes. Así que tú vienes conmigo. Prácticamente escupió las palabras. Él inclinó la cabeza. Lo entiendo, gracias. Reynard entró primero, ya que si el Consejo de los Sabios quería ver a Subaru Natsuki, era mejor que estuvieran informados sobre su situación. Mientras Felt lo conducía a la sala, Subaru miró a su alrededor y vio a varios ancianos con túnicas sentados alrededor de una mesa. Bueno, supongo que estos son los otros tipos a cargo del país. Parece que Felt y ellos no se llevan bien. Bueno, veamos cómo va esto. Hola a todos. Soy Subaru Natsuki, encantado de conoceros. He oído que querían hablar conmigo. Uno de los ancianos se levantó, luchando como si el peso de los años recayera sobre sus hombros. Subaru pudo ver que había confusión y un poco de felicidad en su rostro cansado. Hola, mi nombre es Miklotov Nkmaon, representante del Consejo de Sabios de Lugunica y descendiente de la casa Nkmaon. Todos mostraban una expresión de confusión, desconfiados ante el héroe muerto que ahora había vuelto a la vida. Bueno, encantado de conocerte, Miklotov. Quiero decir, señor Miklotov, perdón. Subaru sonrió, manteniendo su tono informal. Vale, parece el líder del consejo. Quizás sea el anciano razonable que mantiene las cosas juntas. ¡Ja! El chico sigue siendo impetuoso e irrespetuoso con su tono, como siempre. Espetó un sabio con la cabeza calva. Y aquí está el viejo idiota de siempre. Contén tu lengua, Burdeos. El santo de la espada ya nos ha informado de la situación. Y tú mismo has leído los registros. Todos lo hemos hecho. El chico no está familiarizado con nuestras costumbres y los reinos. Un sabio como tú debería esforzarse por tenerlo en cuenta. Otro sabio le interrumpió. Otro sabio se puso de pie. ¿Estás diciendo que vamos a aceptar sin más que él no recuerde ni una pizca de lo que ha sucedido? ¿De lo que le ha pasado? Basta, gritó Miklotov y levantó la mano. Esta reunión no se convertirá en una pelea a gritos. Fijó la mirada en Subaru, que permanecía allí de pie, incómodo. Subaru Natsuki, ¿es cierto lo que dice el santo de la espada? ¿No recuerdas tu estancia en este mundo hace 3 años? Subaru sintió innumerables miradas sobre él. Algunas eran cautelosas, otras hostiles. Subaru carraspeó. No, lo siento, ni idea. Iba de camino a casa cuando acabé en medio de la ciudad. Ni siquiera sé leer el idioma que hablan aquí. Entonces, ¿de qué sirve? Cállate, Torden. Miklotov silenció a otro sabio y luego volvió a centrarse en Subaru. Creeremos en tu palabra y en la del santo espadachín. Se volvió a sentar. Bueno, gracias, supongo, comentó Subaru, sin estar seguro de qué harían si no le creyeran. Esperaba que Reynard lo protegiera. ¿Podemos terminar esta reunión?, refunfuñó Felt. Todos los sabios se pusieron rígidos y Miklotov asintió con la cabeza. Por supuesto, Majestad. Sigue siendo ridículo pensar que lo olvidaría todo, refunfuñó Bordeaux. Acéptalo y sigue adelante por ahora, intervino otro sabio. Reynard dio un paso adelante. He confirmado lo que dice en la medida de lo posible con mis protecciones divinas. Subaru Natsuki ha estado diciendo la verdad. Bien, una vez establecido esto, primero nos gustaría disculparnos por interrumpir vuestra reunión con la reina. Como es lógico, intervino Felt de nuevo. Él ignoró su comentario,
tratándolo como si fuera el soplo del viento. Y, en primer lugar, supongo que deberíamos darte las gracias como es debido. Por los servicios que has prestado al reino en el pasado, concretamente a Priestella, ya que nunca tuvimos la oportunidad de elogiarte por salvar la ciudad. Todos los sabios asintieron con la cabeza, aunque estaban en conflicto sobre cómo tratar a este nuevo Subaru. Todos estaban de acuerdo en que al menos eso era lo mínimo que se le debía. Bueno, gracias, aunque no puedo decir mucho más, ya que no recuerdo nada de eso. Y ya veo. Bueno, pues solo queríamos saber qué pensabas hacer ahora que habías vuelto y... ¿Qué tal si ustedes, cabrones, le cuentan cómo la cagamos todos? Felt escupió las palabras, sin molestarse ya en ocultar su desprecio. Comprendo que no pudieron evitar que me mataran, pero... No me refiero a eso, me refiero a la forma en cómo moriste. ¿Estás loco? Majestad, esto es inaceptable. Hay un protocolo estándar. Pero el chico debería saberlo. Subaru parpadeó. Oye, ¿hablas en serio? Mejor nosotros, antes que otros, ¿no lo crees? ¿Qué crees que pasaría si decidiera actuar en nuestra contra? Oigan, gritó Subaru esta vez, tratando de llamar su atención. Piensa en las consecuencias. El chico tiene derecho a saberlo. Bueno, por mi parte. Hola, gritó Subaru. Consiguió llamar la atención de todos y se ganó la mirada fulminante de algunos, que rápidamente apartaron la vista al recibir una mirada hostil del Santo de la Espada y la Reina. Subaru carraspeó. ¿Puedo opinar sobre esto? Miklotov miró fijamente al chico y asintió con la cabeza. Sí. Creo que sería lo justo. Entonces, quiero saber. Todos me han ocultado algo sobre cómo morí, así que, aparentemente, todos lo saben. O me lo cuentan ustedes a su manera, o se lo preguntaré a otra persona. Subaru notó que Reinhard se tensaba a su lado. Felt soltó un profundo suspiro detrás de él. Uno de los sabios se echó a reír. El chico tiene razón. Es mejor que quememos esta herida ahora, antes de que se infecte y sangre. Algunos de los sabios comenzaron a asentir con la cabeza, al ver que no había una salida práctica a esta situación. La verdad, Subaru Natsuki, es que fuiste ejecutado por error por este mismo reino. Subaru parpadeó varias veces. Podía oír a Felt gruñir detrás de él. Podía oír a Reinhard moverse torpemente. Así que por eso, pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con ejecutado accidentalmente? Miklotov carraspeó. El arzobispo de la Gula devoró tu nombre. Una miserable habilidad que poseía, que hizo que el mundo te olvidara. Según se dice, tenías, y quizás sigas teniendo, el aroma de la bruja sobre ti, y una increíble cantidad de miasma. Estas son las señas de identidad de alguien que es miembro del culto de la bruja, que posiblemente posee uno de sus viles poderes que les permiten violar las leyes de Odd Laguna, de nuestro mundo. Tu miasma era tan grande que te confundieron con un arzobispo, y el culto de la bruja te incriminó para que fueras uno de ellos. Subaru se mordió el labio, con una sensación de vacío en el estómago. Entonces, ¿mi habilidad es una especie de poder maligno? Bueno, retroceder en el tiempo parece el tipo de habilidad que rompería el mundo. Supongo que tiene sentido. ¿En serio? ¿Me ejecutaron? Ustedes me... ¿Pero cómo pudieron? Fue tu propio campamento el que te acusó en Priestella. En aquel momento estabas bastante maníaco, por lo que se supuso que eras peligroso. Claro que estaba maníaco si todos a mi alrededor pensaban que era un integrante del culto de la bruja. Él gritó. Uno de los sabios parecía dispuesto a reprenderlo, pero una sola mirada de Felt y otro sabio lo mantuvieron callado. Las emociones estaban muy alteradas en ese momento. Fuiste encarcelado y condenado como el presunto arzobispo del orgullo. Hubieron muchas muertes en Priestella debido al ataque del culto. Lamento que no investigáramos más a fondo tu caso. Tu nombre solo te fue devuelto tras tu ejecución. Subaru miró al suelo y soltó una risa sombría. Por supuesto, justo cuando era más conveniente para ellos, imagino. Eso es lo que sospechamos, sí. Tengo entendido que Reinhard te habló de tu incidente original, al comienzo de la selección real. Sí. ¿Hice el ridículo insultándolos a ustedes y a todos los caballeros? Aunque no me dijo exactamente por qué. Había tensión entre el consejo y la candidata al trono a la que apoyas, Emilia. ¿Tensión? ¿Por qué habría? Porque es medio elfa. Bordó escupió las palabras. Subaru ladeó la cabeza. ¿Así que trabajé para una semielfa?
Bueno, eso suena como algo que yo haría. ¿Por qué Rain no me ha hablado de ella? Miró a su alrededor, como si esa última afirmación lo explicara todo. Vale, lo entiendo. ¿Racismo contra los elfos? ¿O quizá contra los mestizos? Aún así, si terminé perdiendo tanto la cabeza. Subaru se estremeció al pensar en las muertes que ya había vivido y en las que, probablemente, había pasado su otro yo. Me pregunto si acaso estoy empezando a volverme loco o algo así. Vale, ¿y eso qué tiene que ver con mi muerte? Miklotov dejó escapar otro profundo suspiro. Teniendo en cuenta la condición de forastera de Emilia, la reputación que tenía su majestad debido a sus orígenes en los barrios bajos, y tu anterior arrebato y tus logros, tu muerte se convirtió en una especie de una pesadilla política. Otro sabio intervino. Sí, eso. Se lo merecen, cabrones, masculló Felt. Deberían haber firmado sus propias sentencias de muerte. Vale, eso lo explica, por eso está muy enojada. Maldición, ¿realmente hice las cosas tan mal para llegar a ese final? Teniendo en cuenta que fuiste responsable del asesinato de 2 arzobispos y de la captura de otro, así como de 2 grandes bestias, y que salvaste a Priestella. Tu muerte provocó disturbios en todo el país en poco tiempo. Y otros elementos externos al país avivaron las llamas hasta provocar una guerra civil total. Eso no habría pasado si les importara aunque fuera tantito la gente. Fel volvió a meter su propio comentario, o más bien lo introdujo a la fuerza en la conversación. Una vez más, Miklotov la ignoró. Lo que nos ha llevado a nuestra situación actual. Subaru temblaba en el sitio, con la cabeza gacha, mientras intentaba asimilar todo lo que le estaban contando. Mi nombre desaparecido, mis amigos, convirtiéndose en mis enemigos, ser ejecutado por el reino, una guerra civil tras mi muerte. ¿Qué clase de pesadilla jodida es esta? Ni siquiera puedo imaginarlo, maldición. Un pensamiento sombrío entró en la cabeza de Subaru, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Acaso, el retorno por la muerte no funcionó porque yo quería morir? Quizás me ejecutaron, muchas veces, o se me acabaron las vidas. Subaru Natsuki, la voz de Miklotov devolvió a Subaru a la realidad. Ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer? Todas las miradas se posaron en él, esperando su respuesta. ¿Yo? No lo sé. ¿Cómo dices? ¿Qué más se supone que debo decir? Obviamente no me caen bien después de escuchar todo eso. Pero, ¿qué más se supone que debo decir? Acabo de llegar. Entiendo. Miklotov volvió a sentarse. No podemos obligarte a hacer nada, Subaru Natsuki, al menos legalmente. Pero espero que puedas ayudar de alguna manera a sanar esta nación herida. No es tu marioneta para que lo uses para arreglarlo todo, le espetó Felt. Tampoco es tuyo, Majestad, comentó otro sabio. Felt hizo una mueca y luego refunfuñó para sí misma. Creo que aquí hemos terminado. Rain, Subaru, vámonos. Se dio la vuelta para marcharse. Rei miró a Subaru, que seguía mirando al suelo. Siento no haber podido ayudarte antes. Si quieres. No pasa nada, murmuró Subaru. ¿Qué? Reinhard parpadeó varias veces. No pasa nada. Bueno, obviamente sí pasa. Quiero decir, solo que pareces un buen tipo, Rain, así que voy a confiar en ti. Al parecer, antes éramos amigos y me has tratado bien hasta el momento, así que voy a confiar en ti, por ahora. Reinhard miró al chico con sorpresa. Aunque Subaru no podía verlo, la tensión entre los miembros del consejo fue disminuyendo poco a poco. Reinhard sonrió a Subaru. Gracias, Subaru, me esforzaré por estar a la altura de tu confianza. Y el santo de la espada condujo a Subaru Natsuki fuera de la sala del consejo. Russell Fellow se encontraba en una oficina con poca luz, acompañado por varias personas que se alineaban a varios pasos de su escritorio. Solo unos pocos elegidos conocían su ubicación, y no había ventanas en ese lujoso espacio de oficinas. Russell se recostó en su silla y miró a las 4 personas que tenía delante. 3 hombres. Una mujer. Sin embargo, todos desempeñaban la misma función. Eran sus altos directivos, que le ayudaban a supervisar la capital. Anteriormente también eran los que tenían acceso a la red de observación instalada en toda la capital. Acceso a los numerosos agentes, espías y hechizos de vigilancia que las 6 lenguas había establecido minuciosamente para supervisar todo lo que ocurría. Una de las tareas era la vigilancia de la mansión Astrea y del Santo de la Espada. Russell bebió un sorbo de vino mientras se recostaba en su silla, con la botella abierta sobre su escritorio. Con la otra mano jugueteaba con una pequeña estatuilla de Karagari. Entonces, ¿quién disparó?
preguntó con calma y frialdad, con la mirada fija en su copa de vino. Los 4 individuos, con la cabeza gacha, no dijeron nada. Russell dio otro sorbo y luego levantó la mirada fría de su vaso. He preguntado quién disparó. Sé que no fue ninguno de vosotros 4 directamente. Dejó el vaso sobre la mesa. No estarías en tu posición si fueras tan estúpido. Te lo preguntaré por última vez. ¿Quién ordenó el asesinato de Subaru Natsuki? Russell Fellows se puso de pie. Ninguno de ellos dijo nada. Todos ustedes son los que supervisan la red de las 6 lenguas en toda la capital. Por lo tanto, tuvo que ser uno bajo su mando el que vio al santo de la espada con él. Uno de los operadores bajo su mando que, por una idea tonta o egoísta, decidió matar a Subaru Natsuki. Así que, uno de ustedes me dirá quién disparó sin permiso. Russell rodeó la mesa con el rostro frío y desapasionado. Uno de los hombres, más joven y con el pelo verde oscuro, levantó lentamente la mirada. Fue Sir Christophe Tarnell. Probablemente por motivos personales, señor, es miembro de la facción noble Guisemen del reino. Christophe es uno de sus operadores, ¿verdad? Le preguntó Russell al hombre. Ese sí, él. Antes de que el hombre pudiera terminar, Russell agarró la botella de vino y la balanceó, estrellándola contra la cara del hombre y rompiéndola. El hombre soltó un grito y cayó al suelo tambaleándose. Entonces, Russell, con una furia fría pero clara, agarró la pequeña estatuilla y procedió a golpear al hombre en la cabeza y el cuerpo con ella. Incompetente. Golpe. Inútil. Golpe. Idiota. Golpe. Sin valor. Golpe. Necio. Golpe. Cada palabra iba acompañada de un golpe con la estatuilla. Russell Fellows solía ser un hombre que utilizaba el dolor y la tortura como medio para alcanzar un fin, como medio para castigar el fracaso. Normalmente prefería el uso de marcas de maldición, una forma sencilla y desapasionada de ver cómo alguien era castigado por sus fallos. Pero desde la guerra civil, tal vez dejando que la influencia de la actual reina lo contagiara inconscientemente, a veces sentía tanta rabia que golpeaba personalmente a una persona por su fracaso. Y su ira era ahora sin duda lo suficientemente grande. El hombre yacía desplomado en el suelo, en estado semiconsciente. Russell Fellows se enderezó y respiró hondo. Luego volvió a colocar la estatuilla sobre su escritorio. Limpia eso después de levantarte del suelo. Volvió a su tono frío habitual, actuando como si nada pasara. Se sentó de nuevo en su silla. Entonces, entendemos por qué fue un desastre total desastre. Los 3 restantes asintieron con la cabeza. Subaru Natsuki no debe ser dañado directamente ni convertirse en objetivo de ninguna manera sin mi permiso expreso. Solo debe ser vigilado y observado, nada más y nada menos. ¿Queda claro? Sí, director, respondieron los 3 al unísono. Sí, director, dijo también el hombre que yacía en el suelo unos instantes después, con la cabeza medio cubierta por su propia sangre mezclada con vino, mientras se levantaba lentamente. Russell se recostó en su silla. No podemos permitir que los caballeros, el consejo o la reina interroguen a Christophe, así que asegúrense de que se suicide oportunamente en el momento en que sea sospechoso. ¿Les quedó claro? ¿Verdad? Sí, director. Ahora todos hablaban al unísono, mientras el hombre de pelo verde se afanaba en barrer con una escoba los cristales que cubrían el suelo. Lleva la alfombra contigo y dásela a una de las criadas para que la limpie. Reanuda las operaciones normales y asigna a algunos de nuestros agentes más discretos para que observen a Subaru Natsuki. Quiero ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Eso es todo, pueden irse. Los 4 salieron lentamente de la habitación, el hombre de pelo verde tambaleándose y llevándose la alfombra consigo. Russell suspiró y negó con la cabeza. ¡Qué desperdicio, todo esto! Se recostó y se quedó mirando el emblema de Lugunica, estampado en un estandarte que colgaba de la pared. Antes de la guerra civil, su control sobre las 6 lenguas era casi absoluto. La organización estaba unificada en su propósito y dirigida por su visión de cómo proteger mejor Lugunica. La guerra civil rompió gran parte de esa unidad. Ahora ya no podía dar cuenta de cada brazo, cada ojo, cada mano de su red. Se había reducido considerablemente, en parte debido al faccionalismo en el que se encontraba sumido el reino y que también había infectado a su organización. Algunos operadores y gerentes favorecían el consejo, otros favorecieron al monarca, algunos se dejaron comprometer por intereses personales, aunque la mayoría siguió su visión. Habrá mucho trabajo por hacer. El director de las 6 lenguas pensó para sí mismo. No sentía mucho cariño por la reina, que parecía decidida a quemar lo que quedaba del antiguo orden del reino.
pero su corona apaciguaba a muchos de los que tomarían las armas si ella fuera destituida. No sentía mucho aprecio por el consejo de los sabios. Antes eran una fuerza estabilizadora, pero en su pánico cedieron demasiado poder a la nobleza local, que ahora habría que recuperar poco a poco. Russell dedicaba gran parte de su tiempo a eso últimamente. Tomó otro sorbo de lo poco que quedaba de su vino, mientras recordaba a aquel chico de ojos rasgados que había conocido una vez. Subaru Natsuki. Tu última vida marcó el inicio de tiempos interesantes para este reino. Me pregunto si esta vida será igual. Notas del autor. Estaba esperando este capítulo. Con este capítulo, la primera mitad del arco 1 de este fic llega a su fin. En el próximo capítulo habrá un salto temporal, así que espero que sigáis disfrutando del arco argumental Shattered Capital de este fanfic.